Pasamos ahora con el doctor Isaac de Paz González, profesor investigador de la Facultad de Derecho de Licenciatura y Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California. Habíamos anunciado ya al inicio del programa que estaría con nosotros, pues para hablar sobre este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, doctor Isaac de Paz. ¿Qué tal? Buen día, Sosimo. ¿Qué tal? Buen día, Erika, a toda la audiencia de Contralínea. Buen día. Pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros y preguntarle, bueno, pues el presidente de la República ya llega al cuarto informe de gobierno, solamente quedan 2 años, podríamos decir, de este gobierno y queríamos preguntarle en primer lugar cuáles son los pendientes, porque bueno, pues los logros, hoy se va a hablar mucho de aquellos logros, pero me gustaría conocer cuál considera usted que son los pendientes, sobre todo en esta promesa macro de desmontar el neoliberalismo en México. Bueno, Sosimo, la verdad es que el gran pendiente es que la administración pública camine a la par de la idea del trabajo del presidente de la República. Tenemos un presidente que trabaja durísimo los 7 días de la semana. Y creo que ese famoso elefante reumático en cada estado, en cada secretaría, subsecretaría, en direcciones, ya en el trabajo de campo, creo que no se nota a veces lo suficiente el gran ímpetu del Poder Ejecutivo. Eso en cuanto a la administración pública, es decir, que de verdad el servicio público sea con ese gran amor que se le tiene a México, teniendo en cuenta los objetivos de nuestra Constitución, que es que seamos un Estado en donde prevalezcan los derechos, la cultura, el acceso a los servicios públicos. Creo que eso hace falta, es decir, comenzó muy bien de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba tendría que notarse. Este es un pendiente, digamos, de operatividad, porque se han notado ciertas fallas en algunos programas sociales. Entonces, ese sería un gran pendiente. Otro gran pendiente que desde mi punto de vista, pues no es solo un pendiente del Poder Ejecutivo, sino del Estado mexicano en su conjunto, eh, la seguridad pública, la capacitación a las fuerzas policiales de seguridad pública, el escrutinio de esas fuerzas policiales. Y yo creo que sí ha faltado, digamos, abrir canales de diálogo con las, eh, las direcciones de seguridad pública de los estados para mejorar ese servicio tan importante del que mucho nos dolemos los mexicanos, de que hemos padecido cuestiones de afectación a nuestros derechos, de robos, de agresiones en las calles o de abusos o extorsiones por las policías. Ese creo que sería un gran pendiente, pero aquí sí quiero subrayar que el Poder Ejecutivo ha hecho su parte con la Guardia Nacional. Sería un pendiente de que se impulse una verdadera, digamos, policía profesional, capacitada, respetuosa en todos los municipios, en todos los estados. Eso es lo que nos hace falta. Por lo demás, la Guardia Nacional creo que está empezando a trabajar bien, pero ese sería, desde mi punto de vista, uno de los grandes pendientes. El otro, bueno, en cuanto a educación, creo que va a dejar a medias, digamos, este nuevo modelo de la escuela mexicana de manera legal y normativa. Se ha impulsado muchísimo a las escuelas normales, ahora tienen un reconocimiento constitucional, pero todavía hay muchos resabios ahí del neoliberalismo, muchos líderes de secciones sindicales que cooptan los puestos, hay todavía una desorganización notable entre la federación y los estados en el servicio público de educación, y creo que ese sería también uno de los pendientes importantes. Pero se han puesto las bases, que eso ya es una ganancia que esperemos ningún gobierno futuro revierta, porque las normales generan no solo conocimientos, sino generan esas personas que necesitamos
que estén dando servicio público de educación desde el kinder, primarias, secundarias, preparatorias y hasta en algunas universidades. Entonces, yo creo que esa reforma educativa de 2019 va a quedar un poco digamos, en pañales. Esperemos que la nueva secretaria la impulse muchísimo, pero hay mucho funcionario todavía del viejo régimen en la Secretaría de Educación, yo lo digo con conocimiento de causa, y quizás esas barreras son las que se oponen al avance de la educación pública en México. Esos serían los tres pendientes generales que desde mi punto de vista tiene este gobierno en estos 2 años. Creo que hay tiempo suficiente, pero no sé si le va a alcanzar para sentar unas bases sólidas en esos tres aspectos. Doctor Isaac de Paz, lo saludo con mucho gusto y le agradezco que nos haya tomado esta entrevista vía Zoom. Es un elefante, como ya lo comenta usted, reumático, que ha costado mucho trabajo levantarse y todavía vemos estos elementos enquistados en algunas secretarías de la administración pública que ha costado también trabajo pues ir eliminando. Ya lo veíamos en el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Agua, que estaban todavía ahí varios funcionarios vinculados a administraciones anteriores que tenían que ver con pues intereses de los propios empresarios que eran prácticamente dueños de este vital líquido a través de la Conagua. Pero vemos la otra parte que también es la legislativa. Hace unos minutos estábamos leyendo que Santiago Krill tomaba posesión como presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y hemos visto estas declaraciones que han hecho los partidos opositores a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de no pasar ninguna de las iniciativas que envíe el Ejecutivo. ¿Cómo serán estos 2 años que restan y a este cuarto informe de gobierno? Pues empezar 1 de septiembre con esta oposición al frente de Santiago Krill en la mesa directiva de San Lázaro. Bueno, considero que la verdad es que es un recurso de los últimos recursos que tiene la oposición para aludir a esta parálisis legislativa o huelga legislativa, como malamente ellos le han llamado. Están faltando realmente a su compromiso constitucional de legislar los grandes temas que les marca la propia Constitución. Y el deber del Poder Ejecutivo es presentar sus iniciativas, que se discutan y bueno, desde luego, cuando se trata de reformas constitucionales, al ser una mayoría calificada la que se requiere de parte de los integrantes del Congreso, pues ellos tienen digamos, la oposición tiene esa posibilidad de rechazar las reformas constitucionales. Eso desde luego está claro y el escenario ya está puesto. Ellos dicen que no van a votar a favor de las reformas, por ejemplo, de la Guardia Nacional o posiblemente de la reforma electoral también. Pero yo creo que el deber del Ejecutivo y su trabajo acaba cuando envía las iniciativas y se discuten. Ya no dependerá de él. Él creo que este Poder Ejecutivo siempre quiere hacer la parte que le toca, porque estamos en una división de poderes, no puede hacer todo. Y no es verdad que dicen que es autocrático, autoritario, porque él, si le rechazan una iniciativa, pues lo va a aceptar y ya no va a pasar de ahí. Entonces, sí van a ser 2 años de tensiones y de una oposición muy irresponsable, muy ardida, diría yo. O sea, es este recurso de decir, no vamos a aprobar nada. Básicamente estarían como de facto renunciando a la labor sustancial, que es la discusión racional de las leyes, buscar el fin de esas leyes y de antemano ya están negando. O sea, ellos ya están viciados en su forma de percibir el contenido de las leyes que va a proponer el Ejecutivo. Ellos ya están en una ceguera política, en un afán de descalificar toda propuesta que venga del Ejecutivo. O sea, están totalmente, decía,
un autor francés, Alan Mink, en una borrachera, en una cruda, digamos, democrática, ¿no? Eso es una locura decir que no van a pasar ninguna norma, que no van a discutir nada, que se van a poner en huelga. Bueno, pues ya los veré ahí afuera del Congreso, no sé, sin cobrar sus salarios. Entonces, es absurdo lo que plantean, es una irresponsabilidad. Creo que al último se van a perjudicar ellos mismos porque políticamente el Poder Ejecutivo ya hizo las grandes reformas que quería hacer. Estas son reformas para perfeccionar. Y si no pasan en este periodo, bueno, pasarán en el siguiente o en el subsiguiente. ¿Por qué? Porque con esta actitud la oposición únicamente está generando encono social, desde luego que no les favorece, está generando que la gente salga a votar nuevamente en bloque por el partido del Poder Ejecutivo, por Morena, y van a achicarse sus espacios mucho más de lo que ahora tienen. Entonces, va a ser cuestión de tiempo. Esas reformas son muy necesarias, son imprescindibles. Sí se tiene que poner orden en las leyes electorales. Y bueno, yo veo, van a ser, digamos que 2 años de tensión, pero la verdad es que el Ejecutivo está muy fuerte y no le van a hacer mayor daño, digamos, a él como la figura presidencial que es, ni mucho menos a la administración pública. Porque hay otras formas de llevar a cabo esas reformas, están mediante los decretos, mediante las acciones de la propia administración pública centralizada y paraestatal. Entonces, lo perfecto sería eso, las reformas constitucionales, pero hay otros caminos, digamos, no debe preocuparnos tanto. Doctor, una de las principales propuestas del presidente de la República ha sido el combate a la corrupción. Ha señalado que es el mayor mal del país, e incluso en toda su historia la corrupción ha permitido, ha señalado pues el despojo, el saqueo y la desigualdad. Ha sido un asunto de corrupción. Quería preguntarle si usted considera que el presidente ha consolidado ya pues las estructuras de un Estado mexicano que combata de raíz la corrupción. Y se lo pregunto porque, bueno, pues mucho podría parecer que es a voluntad del presidente, la intención del presidente de que se acabe la corrupción, pero no sabemos si hay instituciones fuertes que combatan esta corrupción, y una vez que él deje esta presidencia de la República, pues las instituciones podrían volver a las andadas, decíamos, si es que no hay una estructura fuerte en ese sentido. ¿Usted considera que sí se está erradicando la corrupción o es un asunto nada más seccional? Bueno, Sosimo, la primera pregunta, ¿si ha consolidado? No se ha consolidado, porque si lo vemos así en etapas, estaríamos en una etapa inicial en que la figura presidencial está tratando de implementar la transparencia, la verdadera rendición de cuentas, el verdadero servicio público que no otorga contratos mediante prestanombres, que no usa a su parentela, que no usa un aparato burocrático, político, empresarial para beneficiarse. Eso sí es un hecho, eso es irrefutable. No le han encontrado nada al presidente y desde luego sabemos que él y su familia directa, quiero decir, son muy honestos. Entonces, por ese lado no hay ninguna duda. Por el lado de la administración pública y centralizada, la que él está sumando, es decir, todas las secretarías, pues sí se advierte que los secretarios tampoco son corruptos, o sea, los titulares de las secretarías. Y tampoco se ha sabido de algún subsecretario que ande en algunas cuestiones de corrupción. Entonces, eso sí se nota mucho la marca de la honestidad del presidente en el gabinete. Ahora bien, por ejemplo, tomemos el caso del SAT, lo que ha platicado, lo que ha expresado y expuesto Raquel Buenrostro, de cómo había funcionarios que básicamente ya tenían todo un aparato de corrupción transeccional y que directamente se apalabraban con las grandes empresas o con las firmas de los despachos para generar peculado, desvío de recursos, una serie de delitos que son, pues sinceramente, los que más dañan a la hacienda pública. Entonces,
no hay un modelo perfecto, porque el famoso Sistema Nacional Anticorrupción creado en el 2015 fue solamente de palabra. Incluso se supone que hay hasta tribunales anticorrupción. Y yo no conozco un solo caso, no sé si ustedes como periodistas lo conozcan, de una condena de algún tribunal de esos que se crearon en el 2015, ojo, en el 2015, hace 7 años, para especializarse en casos de corrupción. No hay ni uno solo en todo el país. Por lo menos, bueno, a lo mejor ha de haber alguno, pero yo no lo conozco. Creo que no lo hay. Entonces, la verdad es que sí se nota un gran paso de este Poder Ejecutivo con otros, pero consolidado creo que no está. Habría que trabajar mucho en bastantes aspectos, sancionar, iniciar los procedimientos sancionadores. Claro que ahorita tenemos un ex procurador enfrentando un proceso penal, tenemos a una ex secretaria de Estado también enfrentando un proceso penal, y seguramente hay investigaciones en curso, órdenes de aprehensión libradas en contra de funcionarios del gabinete pasado, algunas son públicas, otras no las sabemos desde luego, y eso sí es histórico. Nunca un ex procurador general de la República había sido sometido ni siquiera a un citatorio, ya no diga a un proceso penal, ni siquiera a un citatorio, ni siquiera a una declaración de qué fue lo que pasó en tales hechos, en tales circunstancias. No, al contrario, eran premiados con embajadas o con nombramientos académicos. Algunos ex procuradores tienen mucha influencia, algunos en la academia. Así que eso, por supuesto, que es notorio, es indiscutible que el López Obrador está tratando de fijar unas bases en lo personal, en su estilo de gobernar, que inhiban la futura corrupción. Pero, como ustedes lo advierten, no hay una garantía plena. No hay una garantía plena porque al ser, digamos, los puestos depender de titulares que no necesariamente tienen la convicción de la 4T, no necesariamente tienen esa convicción de respetar los valores constitucionales, pues hay corrupción hasta legalizada. Por ejemplo, lo que ustedes han documentado muy bien, de funcionarios que cobran sueldos altísimos en un país de pobres. Eso es una corrupción de facto, institucionalizada, legalizada, etcétera. Entonces, contra eso tenemos que estar luchando y denunciando y señalando ese tipo de casos. Pero creo que sí hay está la otra, ¿no? La corrupción corporativa de los medios de comunicación. Entonces, es todo un aparato el que se está tratando de desmontar, y creo que vamos bien, vamos por el camino adecuado, pero hace falta mucho que hacer en todos los aspectos, desde el gobierno y también desde la sociedad. Doctor Isaac de Paz, pues quedan 2 años de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 4 diría él, por la manera en que trabaja y cómo se mueve para todos lados, al norte, sur, centro del país, en contacto con la gente, con los trabajadores. Vemos que hay muchos proyectos todavía que se están llevando a cabo. Está este proyecto de llevar internet a todos los rincones del país. Están por concluirse estas grandes obras de la administración pública, como son el Tren Maya y el corredor transísmico, para generar pues estos puentes comerciales, y que en estos espacios donde se lleven a cabo estas obras pues se generen otro tipo de movimientos de comercio, de desarrollo, pero también vemos que hay una oposición que está trabajando justo en contra de todo esto. ¿Qué esperamos en estos 2 años de esta oposición que se ha manifestado pues a través de estas organizaciones como la que lideró en algún momento Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, y todo este grupo, todo este aparato que pues se ha dedicado a denostar los trabajos y los proyectos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué esperamos en estos próximos 2 años? Miren, creo que podemos mirar un poquito hacia atrás de los 4 años de gobierno, y lo que se espera de estos grupos es que sigan fracasando como lo han fracasado en sus intentos mediáticos, corporativos, hasta litigiosos por medio de amparos para frenar
las obras del presidente. Es decir, no han logrado absolutamente nada. Han aplazado algunas obras un par de semanas o hasta, digamos, algunos meses, por así decirlo, pero eso es lo más que han logrado a través de algunos amparos. Me refiero al Tren Maya en algunas secciones del famoso tramo 5. Pero no van a lograr nada más. La verdad es que no es imparable la administración pública federal. Los proyectos se han consolidado, tenemos ya el nuevo aeropuerto, el Tren Maya está avanzando. Y creo que esta vocación de obra pública no la había tenido ningún poder ejecutivo antes. Y si acaso la tuvieron, era obra con dinero público para beneficio privado. Entonces, creo que por eso este poder ejecutivo tiene el apoyo fundamental en todo momento, el respaldo del pueblo, porque además, como bien lo dices, Erika, el presidente hoy está en Tijuana, mañana está en Topolobampo, pasado está en Campeche y domina el territorio nacional en todos los aspectos, domina el discurso, domina la narrativa de los medios cada día. Entonces, creo que lo que veremos de la oposición es un fracaso estrepitoso, una desesperación en la que recurren a cualquier tipo de descalificación, de estrategia pueril, hasta infantiloide, pues sí, recurren a cualquier cosa que ya les ha sido pues muy poco exitosa, ¿no? Como esta estrategia de que ahora no van a legislar o que van a invertir su energía en parar las obras mediante amparos. O sea, creo que el presidente ha salido avante con estos giros que ha dado mediante decretos, pero además estamos del lado correcto de la historia, o sea, no, yo creo que sí estamos viendo otro México del que teníamos en el 2018, uno que se intenta levantar de las cenizas del neoliberalismo, que estamos poniendo las bases para un México para todos, incluyente, moderno, con un desarrollo comunitario equitativo en las regiones. Eso es lo que está haciendo el presidente al invertir tanto en el sureste y también al rescatar algunas ciudades importantes que habían sido abandonadas en cuanto a obra pública. Mismo Guadalajara, o sea, el sexenio pasado no terminaron el tren urbano y este presidente lo terminó. Tenemos el caso del tren también Sinacantepec observatorio entre Toluca y la Ciudad de México. Entonces, creo que ese va a ser un gran legado del presidente el de la obra pública. Entonces, la oposición no tiene ya ninguna oportunidad. Están políticamente muertos. Pues doctor Isaac de Paz, profesor investigador de la Facultad de Derecho, de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California, le agradecemos mucho pues su participación, siempre muy interesante en este espacio. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a la audiencia y saludos. Buen día, Sosimo Erika.